les saludo, Iglesia amada, en el amor de nuestro Señor. Muy bendecida de estar con ustedes en esta oportunidad para desarrollar el segundo punto a tratar en la lección principios de la oración y el ayuno. Estamos tratando el día de ayer y el día de hoy el tema de la oración, y ahora vamos a tratar este segundo punto, que son maneras como Dios responde a nuestra oración. Bien, Iglesia amada, hay tres maneras como Dios responde a nuestras oraciones. Amén. Así es que el día de hoy vamos a ir a la Escritura y vamos a ir encontrando la voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas, y es esta la que nos va a ir a hacer entendiendo cómo son las respuestas de nuestro Dios para nuestras peticiones. La primera respuesta es un sí. Sí, cuando está dentro de la voluntad y el tiempo de Dios, siempre será sí. Un no, la respuesta será un no cuando nuestra petición no está dentro de la voluntad de Dios. Y así también tendremos una respuesta de espera cuando no sea el momento de Dios. Amén. Entonces vamos a iniciarlo con lo que menos nos gusta, el no. No queremos aceptar un no de Dios, pero la Biblia, su palabra, el día de hoy nos va a enseñar por qué razones nuestro Padre Celestial nos responde con un no. Vamos a Santiago capítulo 4, verso del 1 al 3. Si damos lectura así, atención a la palabra de nuestro Dios. Estamos en un estudio bíblico, así es que no puede faltar jamás la Biblia, nuestra Biblia. Amén. Y esforcémonos por tener una Biblia física para que podamos ir subrayando si es necesario, resaltando lo que debamos resaltar. Es muy importante estar tomando nota, estar allí leyendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Muy bien. Entonces dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y pedís mal, y no recibís, dice el verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Allí que la palabra nos exhorte, nos anime, nos enseñe por qué el Señor responde con un rotundo no cuando no está dentro de su voluntad. Asimismo, primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, atención a la voz de nuestro Dios, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, ¿no es cierto? Entonces, si no está conforme a su voluntad, la respuesta de nuestro Dios siempre será un no, porque nuestro Padre Celestial nos ama y por amor Él jamás nos dará algo que será dañino para nuestras vidas. Amén. Como el Padre terrenal, ¿no? Nuestros padres, cuando les hacemos pedidos de cosas que son dañinas para nuestra vida física, emocional, siempre nos dicen no. No nos conceden las cosas que solicitamos porque ellos nos aman. De esa misma manera, ¿qué más aún nuestro Padre Celestial, que es bueno, que su naturaleza es bondadosa, ¿no? Que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, va a responder, va a darnos algo que nos haga daño? Jamás. Entonces, Iglesia amada, no pedir para nuestros deleites conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y gloria a Dios, estudiábamos la lección de ayer, que el Espíritu Santo nos guía para pedir como conviene. Muy bien, segunda respuesta. Otra respuesta que tampoco nos gusta mucho: esperar. Cuando no está dentro del tiempo de Dios, tenemos que esperar. De la misma manera, cuando pedimos algo a nuestros padres, algo que aún
no podemos manejar, no vamos a poder controlar, va a ser un riesgo para nuestras vidas. Los padres nos hacen entender que cuando crezcamos ya podremos recibir aquello que pidamos, ¿no? Entonces, de la misma manera, nuestro Padre Celestial nos trata a sus hijos, a nosotros que somos sus hijos. Vamos a recordar Salmos 40, del 1 al 2. Miren lo que dice acá el salmista, ¿ya? Animándonos un poquito para poder esperar, ser pacientes. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Necesitamos de este fruto del Espíritu Santo también para esperar, pero el salmista dejó de clamar jamás. Miren lo que dice acá, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Gloria al Señor por sus bondades hacia nuestras vidas. Entonces, iglesia amada, a veces estamos pasando una situación de tribulación, ¿no? Y estamos pidiéndole al Señor que nos liberte, que nos libere, que nos ayude, y pareciera que no nos escucha, pero el Señor está allí atento con su oído, así es que a tener paciencia. Él está allí permitiendo la prueba en nuestras vidas, porque nuestra fe tiene que ser probada como oro, y Él sabe cuándo dará la salida también. Así es que, iglesia amada, a confiar en nuestro Dios, a esperar en Él, ¿no es cierto? A seguir encomendándonos, como dice su palabra, encomendarnos a Jehová, confiar en Él y esperar en Él. Así es que pacientemente debemos esperar. Cuando no es el tiempo de Dios, como buen Padre, nuestro Padre Celestial nos dice no, aún no es el tiempo del Señor. Muy bien, entonces, y por último, la tercera respuesta, la que nos fascina a todos, un sí. Cuando Él responde con sí, siempre que nuestra petición esté conforme a la voluntad de nuestro Dios y en su tiempo, en el tiempo de Dios, la respuesta será un sí. Vamos a Hechos, capítulo 12, el verso 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La respuesta fue definitiva e inmediata, fue sí e inmediata, iglesia amada, porque Pedro le era un elemento útil en la obra del Señor. Él había sido apresado por las injusticias, ¿no?, de Herodes y de los judíos que perseguían a los cristianos en ese tiempo. Ya habían matado a Jacobo, estaban apresando a Pedro y probablemente iba a ser muerto también. Pero el Señor, que es bondadoso y que sobre todo hace las cosas conforme a su voluntad y al propósito que beneficia realmente a toda la congregación, a toda la iglesia, a todo el mundo, Él le preservó la vida porque Él era elemento útil. Nosotros sabemos el ministerio que ejercía el apóstol Pedro, y en la voluntad del Señor pues aún debía estar con vida de manera sobrenatural, milagrosa. Hizo, dice el relato bíblico nos enseña, hizo salir a Pedro de la cárcel, ¿no es cierto? Un ángel lo ayudó hasta que estuvo fuera de ella, y luego ya él se condujo a la casa de María, madre de Marcos, y entonces allí pues ya vio y contó a todos los discípulos lo que había sucedido con él, y fue a otro lugar, y todos sabemos pues ya lo que pasó con Pedro, ¿no es cierto? Siguió predicando la palabra del Señor, trabajando en la obra del Señor, porque si Él nos preserva la vida, es con ese solo propósito, de darle gloria a Dios con todas las cosas que hacemos, estar siempre como siervos útiles haciendo su voluntad. Muy bien, que el Señor nos bendiga. Otra cosa que debemos recordar, iglesia amada, antes de terminar, es que siempre, siempre, siempre que nosotros hayamos ofendido, contristado el Espíritu Santo, hayamos pecado contra nuestro Dios y vengamos arrepentidos ante su presencia, pidiendo perdón por nuestros pecados,
tenemos que saber, tenemos que recordar que Él siempre nos perdonará. Su respuesta siempre será sí. Solamente se requiere realmente arrepentimiento, un corazón contrito, dice la palabra, que es arrepentido y humillado, reconociendo la necesidad que tenemos de nuestro Dios, de que Él nos perdone y nos salve de toda maldad, nos limpie. Muy bien, siempre será un sí, siempre será un sí, te perdono, cuando vengamos humillados ante nuestro Dios, solicitándole su misericordia a nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, un fuerte abrazo. Así es que a seguir orando, a seguir comunicándonos con el Señor, a que todas nuestras peticiones sean conocidas con acción de gracias, por supuesto, siempre. Nuestras súplicas sean conocidas ante el trono de la gracia con toda fe, con toda certidumbre de fe. Nos acercaremos y pediremos y sabremos cuál será la respuesta del Señor, porque su palabra nos ha enseñado el día de hoy. Un no cuando no está nuestra petición dentro de la voluntad de Dios, un espera cuando no es el tiempo de Dios para conceder nuestra petición, y definitivamente un sí cuando nuestra petición esté dentro de la voluntad de Dios y en su tiempo. Que el Señor me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo.